Buenos días. Vamos a iniciar este pleno. El primer punto del orden del día, expediente, formación de los grupos políticos, dar cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales. Solamente dar cuenta, En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Ley de las Entidades Locales, se da cuenta que dentro del periodo habilitado al efecto, legalmente, se ha recibido escrito de constitución de los siguientes grupos municipales. Grupo Municipal Socialista de Siero, PSOE, integrado por los señores García González y don Ángel Antonio García González, doña Susana María Madera Álvarez, Alberto Pajares San Miguel, Eva Iglesias Veredo, Alejandro Villa Martínez, Ana Rosa Mestre Ortega, Jesús Abad Busto, María José Fernández Rodríguez, Manuel Pergentino Martínez Argüelles, Aurora Cienfuegos Prada, Javier Rodríguez Morán, Patricia Antuña González, señora María del Pilar Santianes Fonseca. El portavoz del grupo se designa don Alberto Pajares Miguel y portavoz suplente doña Susana Madera Álvarez. Se ha recibido también escrito de constitución del Grupo Municipal del Partido Popular, integrado por don Juan Luis Berros Fonbella, Natalia González Canga, Javier Mateus Fernández, Graciela Velasco Rodríguez, Borja Laporta Braga, Pablo Anís Lorenzo y doña Ana Carmen Yáñez de Loza. Se designa como portavoz a don Juan Luis Berros Fonbella y portavoz suplente a don Javier Mateus Fernández. Se ha escrito también de constitución del Grupo Municipal VOS, integrado por don José Manuel Velasco Puente, don Juan Salomón Álvarez Sala Sánchez, portavoz don Josué Velasco Puente y portavoz suplente don José Salomón Álvarez Sala Sánchez. También de constitución del Grupo Municipal Izquierda Unida, Izquierdas y Unidad de Asturias, integrado por doña María Teresa Álvarez Vázquez, que también será la portavoz, del Grupo Municipal Plataforma Nacional de la Fresneda, integrado por doña Alejandra Cuadrillo González, que también será la portavoz, y el Grupo Municipal de Podemos, integrado por doña Silvia Tarano Vega, que también será la portavoz. Bien, pasamos al punto número 2, la propuesta de periodicidad de las sesiones del Pleno. Bueno, la propuesta de la alcaldía, si no es necesario, que la lea entera, si no la parte dispositiva, estamos todos de acuerdo porque la conocen o la leo entera. Bueno, la parte dispositiva, la propuesta de la alcaldía es que el Pleno Municipal se reunirá en sesión ordinaria el último jueves de cada mes a las 8 horas. No obstante, la alcaldía, cuando concurran causas que a su juicio así lo justifiquen, podrá modificar este horario sin que por ello la sesión pierda el carácter de sesión ordinaria. Si el día fijado para la celebración del Pleno coincidiera con un día festivo o día inhábil, a efectos laborales, el Pleno celebrará la sesión el primer día hábil anterior a este igualmente con el carácter de ordinaria, con el mismo horario fijado en el apartado anterior. ¿Hay alguna intervención en este punto? ¿Se aprueba? Perdón, Josué. Sí, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Desde nuestro grupo sí entendíamos la posibilidad, por lo menos, de plantear a esta presidencia pues, una alternativa, ¿no? Al final, todavía estamos en plazo, la ley nos dice que desde el Pleno de Constitución tenemos 30 días, entonces entendíamos que tal como había quedado un poco la confección de este ayuntamiento, con una mayoría absoluta, en el que los dos principales grupos de la oposición, evidentemente, no están en la Junta de Gobierno, nos parece un poco limitada la función que podamos tener desde la oposición de que solamente podamos tener una opción al mes de defender un poco los intereses de los sierenses y preguntar al señor alcalde. Tenemos también las opciones de las comisiones, pero el señor alcalde no suele estar presente en dichas comisiones. Por lo tanto, plantearíamos para su estudio la posibilidad de implantar 2 plenos ordinarios, como ocurre en otras instituciones, como la Junta General, con una periodicidad de cada 15 días. Esto, para su estudio, como digo, por parte de esta presidencia, podría señalarse que supondría un aumento del gasto. Nuestra propuesta iría acompañada de que las dietas que presumiblemente se aprobarán en el día de hoy sean divididas en un 50% entre los 2 plenos que se lleven a cabo de manera cada 15 días, ¿no? De manera que, como digo, se lo trasladamos para su estudio. Muchas gracias. Muchas gracias por la propuesta, la valoro y de momento hacemos mantengo la propuesta de un pleno ordinario mensual. No obstante, siempre que hay asuntos se pueden tratar cuantos plenos extraordinarios sean necesarios. Evidentemente podemos vernos en la situación que si ponemos 2 plenos ordinarios al mes, en muchos no habría asuntos que tratar.
porque bueno, la carga de temas a tratar en el Pleno hasta la fecha, salvo excepciones, con un Pleno está siendo suficiente y tampoco se están retrasando asuntos y, no obstante, nunca nos negamos a hacer cuantos sean necesarios si surgen asuntos o si hay alguna cuestión que sea urgente y que no haya que demorar hasta el mes siguiente. No obstante, bueno, valoramos la propuesta, vamos viendo si les parece cómo va desarrollándose el mandato y si vemos que hay asuntos para convocar 2 plenos en lugar de 1, por mi parte no habría mayor problema. Si os parece, vamos, de momento lo dejamos así y vamos viéndolo. Vale. ¿Alguna intervención más? Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto de orden del día, el punto número 3, propuesta de la composición y periodicidad de las comisiones informativas. Sí, la propuesta en su parte dispositiva propone crear las siguientes comisiones informativas de carácter permanente: la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos, Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica y Comisión Informativa de Políticas Sociales, Educación, Cultura y Deportes. Hay un error hay varios errores tipográficos en las propuestas. Bueno, aquí se achacó sobre otro papel y, bueno, el nombre de la comisión que viene en la propuesta es la Comisión Informativa de Hacienda, Gestión Económica, Innovación, Patrimonio y Organización, cuando no, es la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos, la que hará las funciones de Comisión Especial de Cuentas. Es un error material. Bueno, la propuesta de distribución es en las comisiones informativas permanentes es del siguiente tenor: 9 concejales del Grupo Socialista, 4 del Grupo Popular, 1 de Vox, 1 de Izquierda Unida, 1 de Plataforma Vecinal de la Fresneda y 1 de Podemos. Se da un plazo de 15 días para que los grupos designen a las personas que les van a representar en cada comisión. Y luego se establece que las comisiones son presididas por el alcalde, que el alcalde hará una propuesta de delegación efectiva de la presidencia y el procedimiento que se hará para constituir las comisiones y para establecer la periodicidad. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Se aprueba, hay unanimidad. ¿Hay unanimidad? No. Perdón. Votos a favor. Votos a favor. Votos a favor. Perdón. Votos a favor son 17. ¿Abstenciones? Abstenciones son 7. Pasamos al punto número 4, régimen de retribuciones. La propuesta de la alcaldía sobre el régimen de dedicación y retribuciones, asistencias e indemnizaciones de los miembros de la corporación y asignación a los grupos políticos municipales. En la parte dispositiva, la propuesta de la presidencia en cuanto a el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación propone al Pleno que el cargo de alcalde-presidente se desempeñe en régimen de dedicación exclusiva y una retribución de 67.000 euros. En segundo lugar, propone al Pleno que también se efectúe en régimen de dedicación exclusiva las retribuciones que a continuación se detallan. Las concejalías delegadas del área de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior y de Urbanismo y Empleo serán también en régimen de dedicación exclusiva, con unas retribuciones de 50.000 euros brutos año. Las concejalías delegadas de las áreas de política social y atención a las personas y la de festejos, mercados y bienestar animal y la de delegación especial de servicios relativos a infraestructuras urbanas, limpieza viaria, residuos sólidos urbanos y parques y jardines, se establece también una dedicación exclusiva con una retribución de 40.000 euros. Las concejalías delegadas de las áreas de abastecimiento de agua y saneamiento, parque móvil, asociaciones de vecinos y centros socioculturales en el ámbito rural y la de caminos en el medio rural y alumbrado público, estas 2 concejalías se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, también con una retribución de 30.000 euros.
Se propone el establecimiento de 2 concejalías para los grupos políticos con dedicación parcial, una para el Grupo Municipal del Partido Popular, con un porcentaje de dedicación del 80%, y una retribución de 40.000 euros brutos año en 14 pagas, y otro para el Grupo Municipal de Vox, con una liberación del 50% y 20.000 euros brutos al año. Luego se establecen las características de las retribuciones, como pueden, para ser designados los concejales. Las retribuciones se revisarán anualmente, incrementándose o disminuyendo en igual cantidad que la que determinan los presupuestos generales del Estado para los empleados públicos. Los tenientes de alcalde que tengan asignado el régimen de retributivo de dedicación exclusiva percibirán las retribuciones que correspondan al cargo de alcalde cuando lo desempeñen por sustitución, y el Ayuntamiento dará de alta en el régimen general de la Seguridad Social a los concejales, tanto con los de dedicación exclusiva como los de dedicación parcial, asumiendo las cuotas empresariales que correspondan y efectuando las correspondientes retenciones del impuesto a la renta de las personas físicas. En cuanto a las asistencias, se establece a los órganos colegiados, se establecen las siguientes. Por asistencia efectiva se proponen las siguientes. Al Pleno 250 euros, a la Junta de Gobierno 200 euros, comisiones informativas 200 euros, a la Comisión Especial de Cuentas y las comisiones informativas especiales que se puedan crear 200, a los órganos de gobierno de los organismos autónomos municipales 100 euros y a las juntas de portavoces 100 euros. Se reconoce el derecho de los miembros de la corporación a la percepción de indemnizaciones compensatorias por gastos de desplazamiento como consecuencia de la realización de gestiones municipales, asistencia a actos institucionales, etc. Los desplazamientos de los concejales para realizar gestiones serán declarados por el propio concejal mediante firma de declaración responsable. Se establece o se propone 0,25 euros kilómetro las indemnizaciones por kilometraje y se establece una causa específica, especial, en la que en lo no previsto, en cuanto al régimen de indemnizaciones, procederá la aplicación de las normas del Decreto 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio en lo relativo al Grupo 1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Alcaldía-Presidencia podrá autorizar que, excepcionalmente, en determinadas épocas y ciudades del territorio nacional, la cuantía de las dietas por alojamiento, en su caso manutención, puede elevarse para casos concretos y singularizados debidamente justificados hasta el importe que resulte necesario para el adecuado resarcimiento de los gastos producidos. En cuanto a las asignaciones a los grupos políticos, se establece una dotación económica con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, de 5.000 euros anuales y otro componente variable de 416,66 euros mes, a razón de 5.000 euros años por cada miembro de grupo, dentro de los límites que en su caso se establezcan con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, condición que se determinará con arreglo a los mismos criterios que rigen en este Ayuntamiento los bienes municipales. Estas asignaciones tienen la consideración de ayudas económicas y están destinadas exclusivamente al funcionamiento del grupo. Se entienden como gastos de funcionamiento de los grupos políticos una serie de gastos que vienen detallados y se establecen también, se propone, cómo se deben justificar y los correspondientes documentos. No sé si la tienen, la han visto. Bien. Intervenciones. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Palabras? ¿Quién quiere intervenir? Pedirla, que no vamos a cobraros por ello. Bueno, habíamos dicho que las intervenciones iban en función de la representación obtenida en las urnas por mantener un orden de menor a mayor representación, si os parece, por ordenar siempre las intervenciones y no dejar a nadie atrás, si os parece, porque si no es más complicado. No sé si quiere intervenir. Tere. Buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a votar a favor, pero queremos que conste en acta que no estamos de acuerdo con la
con el sueldo que va a cobrar la Liberación del PP y con la media que va a cobrar el partido, o sea, el liberado de Vox, porque entendemos que la cifra se asemeja mucho en ocasiones al equipo de gobierno, que tiene un volumen mayor de trabajo, tanto en un liberado como en otro. Gracias. Gracias, Tere. Silvia. Buenos días. Sí, nosotros no podemos por menos que mostrar nuestra sorpresa por unos incrementos de retribuciones que entendemos desproporcionados, por ejemplo, para una alcaldía con todas sus funciones delegadas y con un equipo de asesoras y asesores que va a cobrar en algunos casos más que algunos concejales. Estamos muy a favor de los sueldos dignos y también de que personas expertas asesoren a los cargos públicos, pero entendemos que estamos hablando de incrementos que están totalmente alejados de nuestra realidad social. Las vecinas y vecinos de Siero no cuentan con incrementos salariales de entre el 30 y el 40%. Sin ir más lejos, el personal municipal que está más allá de esa puerta tiene para este 2023 una actualización salarial del 2,5%. Esa es nuestra realidad social. Y tienen todas sus funciones y no tiene un equipo asesor para su ayuda. Estos incrementos que se proponen hoy aquí estarán dentro de la legalidad, pero entendemos que están fuera de la ética. Y, por otra parte, quería hacer una consulta, que igual es porque soy nueva, pero se puso a disposición la documentación con fecha 26 de junio. Bueno, revisamos la información en ese momento y, sin embargo, vemos que a posteriori se puso a disposición otra documentación. Estuvimos a punto de no verla. Entonces, no sé si sería posible que cuando haya una modificación o se añada algo, se nos comunicase para que no se nos pase por alto. Gracias. Lo desconozco. Sé que el pleno se convocó el jueves, hubo problemas informáticos derivados de la nueva corporación, el lunes, y bueno, estuvimos aquí hasta los 5 o las 6 para probar a arreglar esos problemas informáticos. No sé si hubo algún problema. No me consta que luego se mandara alguna documentación más allá de... Creo que en la propuesta esta se habían omitido los anexos al final de justificación, y sí que se mandaron el martes, creo, pero más allá de eso es lo único que sé. Que hubo problemas informáticos, pero yo creo que la documentación se mandó el lunes por la tarde. Puede haber habido algún problema con la documentación, ya le digo, derivada de esas cuestiones informáticas por los nuevos concejales, pero es lo que les puedo decir. Normalmente la documentación va con los expedientes en el momento de la convocatoria. Sí, Josu. Buenos días de nuevo. Simplemente transmitirle que desde nuestra formación pues siempre nos encontrará en todo lo que sea reducción del gasto político. Entendemos que se va a votar un poco de manera diferencial, pero sí que la reducción final que se plantea, cercana a los 300.000 euros, pues bueno, pues un punto bastante a favor desde Vox, en el que no encontrará oposición desde esa vía. Entendemos que, bueno, un poco refiriéndonos a las palabras de la portavoz de Izquierda Unida, que sí que es necesaria por parte de la oposición al menos mantener, bueno, pues una posición en la que podamos dar una política de calidad. La política de calidad, evidentemente, se consigue con sueldos dignos o consiguiendo que alguno de los miembros de la formación pueda apartarse de su vida laboral de manera total o parcial para, por lo menos, ponerse a disposición de los vecinos. Como le decía y como le mantuvimos en la reunión que mantuvimos en privado, pues no nos encontrará en contra en todo lo que vaya orientado en este sentido. Sí que tenemos que pesar el hecho de que en el mismo punto se vaya a incluir el tema de las asignaciones a los grupos municipales. Por todos es conocido que la política de Vox y la idea de Vox a nivel nacional es la eliminación de las subvenciones a los grupos municipales. Si entendemos que es necesario dar y dotar a los políticos de esa capacidad económica suficiente para una política, como digo, de calidad, pero sí que a nivel nacional pues siempre vamos a tener esa confrontación con el hecho de aumentar un poco en este sentido las asignaciones. Muchas gracias. Gracias.
¿Alguna intervención más? Bueno, yo por contestar, ¿no? Me parece que la propuesta no solamente es totalmente legal, por supuesto, sino no la traeríamos aquí, sino que además es cargada de ética, ¿no? Lo primero, que se ha ofrecido una liberación a todos los grupos políticos. Media liberación, concretamente, excepto al Partido Popular, que por su número de representantes nos parece razonable que tenga más proporción. Es verdad que media puede ser poca, una puede ser poca, 67 puede ser mucho. Bueno, evidentemente todo eso es opinable, ¿no? Yo eso no respeto la opinión de todo el mundo. Pero nos encontramos ante el margen legal, que en el caso del Ayuntamiento de Siero, pues el máximo de liberados que permite son 15, estamos bastante por debajo, y el máximo de retribución que puede tener un liberado superan los 75.000 euros, porque lo regula la ley en base a la población. Estamos muy por debajo también. Respecto de cuestiones objetivas y éticas, bueno, en el Ayuntamiento de Siero hay concretamente 374 empleados a día de hoy, dados de alta en la Seguridad Social. 374. Manejamos un presupuesto de en torno a 55 millones de euros y no solamente por el trabajo, ¿no?, sino la responsabilidad de la firma. Cuando un concejal delegado o un alcalde firma, pues hay una responsabilidad muy importante. Y yo a algunos partidos que hace años venían a regenerar la política, ahora pues la han degenerado bastante más, yo digo, oiga, y ¿cuánto es lo justo, ¿no?, para evitar que solamente se pueda dedicar a la política a ciertas personas y que esté abierta a todos? Yo creo que los sueldos no debe ser un tema de debate, decir, y cuanto menos mejor. No. Lo verdaderamente importante en las retribuciones es el trabajo que se haga, no la retribución en sí mismo. 1.000 euros puede ser muchísimo y 10.000 puede ser muy poco. Es decir, lo que tenemos que exigirnos a nosotros mismos, tanto a la hora de hacer labor de oposición como de gobierno, es que hagamos las cosas lo mejor posible, ¿no?, y que generemos oportunidades y riqueza para el municipio, y que cualquier decisión que se adopte en este pleno, o un concejal o el alcalde, tengan en cuenta que puede contribuir a unos ingresos que multipliquen por mucho lo que puede costar uno al ayuntamiento, y ese debe ser verdaderamente el objetivo, ¿no?, o en un ahorro o en una gestión. Y luego hay que decir que también que hay varios funcionarios que ganan más que el alcalde. Bueno, si extrapolamos estos datos a una empresa privada con 374 empleados, con 55 millones de presupuesto, no parece razonable que la persona con máxima responsabilidad cobre menos que sus empleados, o no sus empleados, sus subordinados, ¿no?, o al menos que tenga la misma retribución que quienes tienen la máxima responsabilidad. Son cuestiones que tengo meridianamente claras, que son ideológicas para mí, y que creo que la gente tiene que estar retribuida no solamente bien, sino que acorde a la responsabilidad. Y también lo importante es el trabajo. Porque luego también, cuando hablamos de la responsabilidad, el alcalde que tiene delegado, es que usted, como representante, por ejemplo, de Podemos, va a una comisión y va a cobrar lo mismo que un miembro del Gobierno. Eso no dice nada. Y va a una comisión y va a tener más proporcionalidad de representación que el Partido Popular. Eso no dice nada. Y va a ser grupo municipal con un concejal, que pudiese no serlo. Y eso no dice nada, que va a tener también un coste mayor para el ayuntamiento. Por lo tanto, yo lo que pido es un poco de altura de miras. Evidentemente, la propuesta seguro que se puede mejorar. Eso estoy completamente convencido. Y también les digo otra cosa, que se puede cambiar en cualquier momento, que la aportación a los grupos, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional, no es para financiar el partido, sino es para funcionamiento del grupo municipal, como bien además define la ley, y el objetivo que tiene es que dotar a los grupos de los recursos necesarios para que puedan hacer la oposición. Es decir, a diferencia del ámbito nacional, nosotros no financiamos con este dinero un partido, sino que son para el funcionamiento del grupo, y, entre otras cosas, permite a quien lo considere a la contratación de cualquier servicio, o un asesor, o un servicio, o campañas de promoción, de difusión de lo que hace el grupo, para que pueda funcionar un grupo. No tiene por objetivo, porque además la ley lo prohíbe expresamente, el financiar a los partidos políticos. Por lo tanto, bueno, yo sí les agradezco a todos las aportaciones y la actitud que hemos tenido en estos días, que de verdad se lo agradezco, y bueno, pues que si con el paso del tiempo ven que hay algo que se pueda cambiar para mejorar, no dejen de consultarlo, y estamos abiertos a todo, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder a votar, si les parece. ¿Votos a favor de la propuesta? Votos a favor. 12 y 2, 14. ¿Abstenciones? Abstenciones.
7 y 2, 9. 7 y 2, 9. En contra. En contra. 1. Pasamos. Sí. Vale, pasamos al. Suma los que te salen ahí. Sí. Porque más de 24 no somos. No. 14. El El punto número 5, órganos colegiados, propuesta de la alcaldía sobre el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados. Antes de la propuesta ya les digo que porque por premuras no tuve el tiempo suficiente de hablarlo con los grupos, hoy es una aprobación inicial, cualquier propuesta que quieran hacer de modificación en los próximos días, me la dicen que no va a haber mayores problemas. Hay algunas que tiene que ir el alcalde porque es el miembro que forma parte legalmente de distintas entidades porque es el alcalde el que tiene que ser. En el resto, cualquier cuestión que quieran comentarme en estos días, no hay mayores problemas. Ya se lo adelanto. Hoy mismo, si lo proponen, vamos. La propuesta es que los consejos rectores de los organismos autónomos municipales, Patronato Deportivo y Fundación Municipal de Deportes, de los 13 miembros que establecen los estatutos que están constituidos, sea el reparto de la siguiente manera. 6 del Grupo Socialista, 3 del Grupo Popular y 1 del resto de grupos, de Vox, de la Plataforma Nacional de la Fresneda, de Izquierda Unida y de Podemos. Lo mismo en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura. Los consejos sectoriales se propone, como dicen sus estatutos, un representante por cada grupo municipal. En los consejos escolares son muchos, no sé si hace falta que lea entero, como es la propuesta que se realiza, y en otras entidades, bueno, en Cogersa, en Sogersa, en Asenga, como ha dicho el alcalde, muchas están condicionadas por los estatutos y las normas de funcionamiento de estas entidades que dicen que es el alcalde o concejal en quien delegue, otros no, otros evidentemente se refieren o se remiten al órgano competente del ayuntamiento para que designe a sus representantes. Y bueno, la propuesta, como creo que es conocida, no la voy a repetir entera. No sé si quieren alguna intervención en este punto. Sí, Juan. El Grupo Municipal Popular va a votar en contra, y ello por las siguientes razones, más que nada para una reserva, sin perjuicio del ofrecimiento que ha hecho el señor alcalde de hablar las cosas, pero en un principio, como lo que se está proponiendo es votar esta concreta propuesta, las razones son que este grupo se encuentra subrepresentado, no se han seguido criterios de proporcionalidad respecto ni de los resultados electorales ni de los representantes obtenidos. Y además se está favoreciendo claramente a los grupos municipales unipersonales. Esa es la razón para salvar el voto y ante la eventualidad de que esta parte ejercite acciones incluso judiciales, va a quedar constancia del voto en contra, y estas son las razones concretamente, sin perjuicio que efectivamente este portavoz se ofrece también para hablar con el señor alcalde a los efectos de matizar. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, en Cogersa aparecen 2 concejales y los 2 para el Grupo Municipal Socialista. Entendemos que no se sigue ningún criterio ni de proporcionalidad, ni de contraintereses, digámoslo así, de sopesos, de pesos contrapuestos respecto, por ejemplo, esta cuestión. Y, sin embargo, sí se favorecen siempre a todos los grupos municipales unipersonales, que, como habéis dicho bien el señor alcalde en una introducción, pudiera ser hasta cuestionable que los grupos municipales unipersonales fuesen hasta legales. Por tanto, simplemente manifestar la oposición y nada más. Gracias. Yo no cuestioné la legalidad en ningún momento de los grupos unipersonales. No. Quiero decir por aclaración. Y respecto de esta propuesta, sí hay una que, ya que no lo mencionaste, yo quiero recordarlo, que en los consejos rectores sí el Partido Popular pasa de un miembro que tenía anteriormente a 3. Tanto en el Consejo Rector de Cultura como de Deportes, pasan de 1 a 3, y ahí sí se intenta reflejar esa proporcionalidad. Si me permite el señor alcalde, sí, bueno. No obstante, hay, por ejemplo, el Grupo Municipal Izquierda Unida, ya que hizo antes mención, el Grupo Popular está en varios de los consejos cuando tiene un solo representante en este pleno. Y, sin embargo, el Partido Popular solamente está, por ejemplo, en un consejo escolar, nada más. Y por eso es la razón de manifestar los criterios por los que esta parte se va a oponer, ¿vale?
Bueno, no obstante, en esas cuestiones no tienen por qué responder a criterios de proporcionalidad, sí en las comisiones, pero en estos, o los órganos colegiados, pero en esos, bueno, pues son designación o propuesta de la alcaldía y, bueno, pues yo creo que Izquierda Unida lo va a hacer muy bien y por eso le propongo, ¿no? Bueno, votos a favor de la propuesta. Votos a favor de la propuesta, 12 y 2, 14. En contra. En contra, 7 y 2, 9 y 1, 8. Pasamos al punto número... Soto, 7 y 2, 9 y 1, 8. 7 y 2, 9 y 1, 10. Felipe es de letras. Lo iréis comprobando con el tiempo. Se nota, ¿eh? Es de letras, más bien. Bueno, pasamos al punto número 6, referido al personal eventual. Propuesta de la alcaldía sobre el nombramiento de personal eventual. La propuesta es que el número, características y retribuciones de los puestos de trabajo reservados al personal eventual, así como en la plantilla, los puestos que han de figurar en la relación de puestos de estas características sean 5. Un responsable de gabinete de alcaldía, un responsable de prensa, uno de coordinación del equipo de gobierno, un asesora al equipo de gobierno 1 y asesor equipo de gobierno 2. Se establece una retribución para estos puestos eventuales de confianza, se propone, una retribución para responsable de gabinete de alcaldía, responsable de prensa y responsable del grupo de coordinación del equipo de gobierno de 40.000 euros. Para el asesor del equipo de gobierno 1, 32.000 y para el equipo de gobierno 2, 26.000. Estos puestos se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva y, bueno, la eficacia quedará la asistencia del acuerdo quedará condicionado a la asistencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a estas retribuciones. Intervenciones en este punto. ¿Ha habido alguna intervención? Vamos a proceder a la votación. Intervención. José. Sí. Bueno, de la misma manera que sí que estamos, bueno, pues, como decía anteriormente, en bastante sintonía con el punto anterior de las retribuciones del personal, digamos, político, de la clase política, sí que en este punto pues entendemos que no podemos compartirlo. No podemos compartirlo porque si ya buscamos un ahorro cercano a esos 272.000, 300.000 euros, aquí, bueno, pues barajamos unas cifras que superarían fácilmente el $500.000 de euros de ahorro para el ayuntamiento. Más, como decía en la anterior intervención, cuando contamos con un pleno con mayoría absoluta, con suficientes concejales muchas veces para poder desarrollar este tipo de actividades y creemos que, bueno, así como sí que dignificaríamos el trabajo, en este caso, de la presidencia o de cualquiera de los miembros de la oposición, el tema, cuando partimos de ese punto de mayoría absoluta, de dar a unos sí, digamos, y a otros no, con lo cual nosotros estamos en contra, no lo vemos tampoco apropiado. Insisto que será, bueno, pues evidentemente una prerrogativa que tenga el alcalde, una posibilidad que tenga el alcalde, pero sí que, estando completamente en contra de esta figura, sí que asumimos la posibilidad de que o al resto de los miembros de la oposición, los cuales nosotros no usaríamos, o a ninguno, en ese sentido. Gracias. Gracias. No sé si... Juan. Sí, Juan Luis. El Grupo Popular va a votar en contra también, más que nada a favor de criterios legales. Vamos a ver, no desconocemos y estamos en conformidad con la ley que el señor alcalde puede nombrar los asesores que tenga bien, el personal eventual que tenga bien. Sin embargo, también hay un artículo, el 27 del ROF, que concretamente atribuye a los grupos municipales la suficiencia de medios materiales y personales. Es decir, ese último término de y personales significa que los grupos municipales, y entre ellos el Grupo Popular, no tiene esa asignación de medios personales suficientes, que además me podrá decir el señor alcalde, porque eso fue un objeto de negociación, sobre el tema de la atribución atribución económica a los grupos municipales. Tengo mis serias dudas jurídicas y por eso elevaremos una consulta a la señora interventora sobre la realidad de poder dedicar la asignación económica a los grupos municipales
para lo que sería la contratación laboral del personal, en este caso eventual, que asesorase al Grupo Municipal, en este caso Grupo Municipal Popular. Por eso entendemos que ante la eventualidad de que se nos diga por informe escrito de que no podemos contratar asesores o podemos contratar gente de apoyo a los efectos de hacer la función de la oposición correctamente, nosotros, para salvar también nuestro voto y, en todo caso, para exigir esos derechos que establece este artículo del ROF, el artículo 27, insisto, que dice medios personales suficientes, aunque sea en estado mínimo, por eso votaremos en contra de la propuesta de la alcaldía. Sí, Siria. Bueno, nos reiteramos en nuestra postura en contra de estas retribuciones, también a los equipos de asesores y asesoras, máxime cuando este supuesto ahorro se establece en base a precarizar a la oposición. Y el aumento de la partida dedicada a los grupos municipales y las concejalías, bueno, no hace falta no ser de letras, que yo también lo soy, para darse cuenta de que beneficia a quien más concejales tiene y precariza aún más a los grupos minoritarios. Por lo tanto, votaremos en contra. Gracias. Vale. Bueno, una aclaración. Los cargos eventuales de confianza o asesores en los ayuntamientos son todos nombrados por el alcalde. Son todos cargos de confianza asignados al alcalde, no a los grupos políticos. Entonces, pudiese yo nombrar un cargo de confianza para el Partido Popular de un militante del Partido Socialista o de un estrecho colaborador mío. Por lo tanto, no sería tampoco a lo mejor muy de su agrado, ¿no? Porque los nombra todos el alcalde, por ley. La ley los nombra el alcalde y los cesa el alcalde. Entonces, bueno, es una figura que en el mandato anterior sí se hizo algo un poco distinto, extraño, de cederles a algunos grupos o a todos ofrecimiento de tener algún asesor, pero en realidad por ley los asesores o los cargos eventuales de confianza son todos de la alcaldía, del alcalde. El alcalde los nombra a los cesa y los elige, los selecciona. Entonces, pudiese darse la situación de que yo seleccionase para el Partido Popular a un asesor de mi estrecha confianza y no daría, entiendo yo, a mí me vendría muy bien, sí, pero a ustedes seguramente que no les haría el trabajo que querrían. Por lo tanto, mejor esta forma de que puedan tener esos recursos mínimos con la aportación a los grupos. Y es lo que se intenta buscar, ¿no? De que además, y que así, de esa manera, también ustedes sean responsables de lo que hace o deje de hacer esa persona. Yo no puedo nombrar un asesor de un grupo político que no sea el mío y que ustedes lo elijan y luego pues voy a estar yo pendiente de si cumple o no con el trabajo que se les cometido. En todo caso, bueno, es una cuestión que yo creo que hay que regularla en la ley en el Estado. El nuevo Gobierno que lo modifique la ley, que permita que esto tenga más claridad y que pueda permitir cómo se hace en la Junta General o en el Congreso, ¿no? Sí, Juan. Sí, por alusiones. Vamos a ver, esto se podría regular en el reglamento orgánico municipal. No tendríamos que cambiar la ley porque además no tenemos competencia para ello. En todo caso, yo simplemente le estoy diciendo al señor alcalde que exigimos el cumplimiento de un mandato legal, el artículo 27 del ROF, medios personales. La única manera de cumplir esos medios personales es o asignar un funcionario, lo cual no puede ser asignar el trabajo de un funcionario a lo que es la labor de asesoría del Grupo Municipal Popular, en este caso, pero más allá de que efectivamente pudiera usted designar, más allá de que designe o no designe las cosas, yo le estoy diciendo de que hay un mandato legal que podríamos, y por eso salvamos el voto, podríamos exigir para el caso de que efectivamente, después de evacuado el informe a la señora interventora, nos dijese que efectivamente no podríamos contratar absolutamente a nadie de forma laboral, y es entonces cuando queremos dejar constancia los motivos y salvar el voto, y por eso votaremos en contra. Era simplemente eso. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Votos a favor, el 12 y los 14. ¿Abstenciones? Abstenciones no hay. ¿Votos en contra? El resto. 7 y los 9 y 1, 10. Pasamos al punto número 7, delegación de atribuciones. Es la propuesta de alcaldía sobre delegación de atribuciones del Pleno Municipal a la Junta de Gobierno local. Propone al Pleno del Ayuntamiento que delegue en la Junta de Gobierno
una serie de atribuciones, como son el establecimiento y modificación de precios públicos, la competencia en materia de beneficios fiscales que establezcan las ordenanzas municipales, tanto de precios públicos como las fiscales, los acuerdos relativos a la competencia del Pleno en materia de disposición forzosa, las compatibilidades del personal al servicio de la Administración, la recepción de obras, el ejercicio de acciones judiciales administrativas, la declaración de lesividad, la concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro del ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios, en los términos que señala, creo que el artículo 21 de la 17, no recuerdo bien, y siempre que la Junta de Gobierno local adopta algunos acuerdos delegados, será preceptivo que previamente sean dictaminados para la comisión informativa correspondiente. En las juntas de Gobierno la discusión de estos asuntos ha de ser pública y los acuerdos adoptados por delegación de estos acuerdos se dará cuenta al Pleno municipal en la primera sesión que celebre. Sí, ¿alguna intervención en este punto? ¿Alguien más va a pedir la palabra por ordenarla? Silvia. Perdón. Gracias. La consecuencia de todas estas delegaciones es que se vacían de contenido las comisiones y los plenos y la oposición pierde información y con ello los sierenses pierden también transparencia. No debería tratarse de tener acceso a la Junta de Gobierno para acceder a esta información y renunciar de esta forma a la posibilidad de ejercer oposición, sino que toda esta información debería estar a disposición de todos los grupos. Gracias. Gracias, Silvia. Juan. Votaremos en contra igualmente porque entendemos que la delegación de funciones del Pleno, no solamente estoy de acuerdo con mi compañera de Podemos, de Unidas Podemos, priva al Pleno de la fiscalización que determina la Constitución española respecto de una serie de medidas muy importantes, las cuales son objeto de delegación. Por tanto, ante los efectos, ante la posibilidad en su momento de que esta oposición pueda fiscalizar, pueda cumplir su cometido constitucional, efectivamente no estamos de acuerdo. Puede haber alguna de las funciones de delegación, pero de las que aquí se meten cosas que pueden ser y cosas que no deberían de ser. Por tanto, votaremos en contra simplemente para salvar la posición jurídica de esta parte y, en su día, ejercitar las acciones que tengamos por oportuno. Tenga en cuenta que ahora la justicia está de huelga, no nos va a atascarla más No, usted. Soy el primero en saberlo. Vamos a estar un poco fastidiados como si íbamos así, no sé yo. Va a pasar el mandato y van a estar los pleitos pendientes. No, sí, simplemente que quede constancia. Siempre, sí. Tengo que salvar el voto, Siempre, es una razón que creo que sabe usted perfectamente mejor que yo, que no tengo que salvar el voto que no hay problema. si en algún momento quiero hacer algo. Que no hay ningún problema, está en su derecho y no. Vamos a votar a la propuesta. ¿Votos a favor? 12, ¿En contra? En contra, pues 7, 9 y 1, 10. El punto número 8 es la composición de la mesa de contratación, la propuesta que hace la alcaldía sobre la composición de la misma. Las mesas de contratación no hay ningún político presente en las mismas, pero sí que puede hacerse, vamos, cualquier concejal que lo desee puede ir de manera presencial a las mismas. Bueno, no son telemáticas, ¿no? Bueno, son telemáticas, sí, es verdad, no son telemáticas, no son presenciales. Bueno, pero que cualquier concejal que quiera asistir o acceder a una mesa de contratación se buscará la forma de que pueda estar presente o ver lo que en ella se hace, ¿no? Es algo que se dará oportunidad a que todos los grupos políticos puedan tener la posibilidad de acudir o telemática o presencialmente a las mesas de contratación. ¿Vale? ¿Hay alguna intervención en este punto? Es lo que marca la ley, tampoco... ¿Votamos o hay unanimidad? Vamos a votar. ¿Votos a favor? Votos a favor.
12 y 3, 15. ¿Abstenciones? Abstenciones, 7. No, debe haber, bueno, 2, perdón. 17 a favor y 7 abstenciones. Creo que es correcto. Sí. Pasamos al punto número 9. El conocimiento de resoluciones de la alcaldía sobre la organización de la corporación, ¿no? El traslado de las distintas resoluciones. Sí, dar traslado al Pleno Municipal de la resolución de la alcaldía, de delegaciones, de la creación de áreas, de delegaciones y de las competencias que tienen todos los concejales delegados y el formato de estas competencias, su ámbito de actuación. Ha habido un error en una de ellas y en algunas competencias y se ha modificado. No sé si se lo han mandado, pero bueno, ha habido un error material. También darte cuenta de la resolución de la alcaldía de nombramiento de los tenientes de alcalde. En el punto 10 es dar cuenta a la Junta de Gobierno, al Pleno Municipal, de la resolución del alcalde sobre nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno local, de la delegación de competencias de la alcaldía en la Junta de Gobierno local y el régimen de periodicidad de las sesiones ordinarias. Y finalmente, en el punto 11, dar cuenta al Pleno Municipal de la resolución de la alcaldía de composición de la mesa de contratación como órgano asesor del alcalde, que es exactamente igual que la del Pleno Municipal, solo que en este caso la competencia en función de las competencias en materia de contratación es del alcalde. Y yo creo que no hay más. Pues nada más. Sí, Levantamos la sesión. Que tenga buenos días y buen fin de semana.